Bienvenidos, muy buenas tardes a esta que es la última semana de este Legal Opening 2021-2022. Lo que tienen que saber que ocurrió en este año y lo que no podemos dejar de saber para el año 2022 que comienza. Última semana del año. Recordemos que también tendremos algunas sesiones a inicios de enero. Hay que revisar el calendario. Todas, por supuesto, se las recordaremos puntualmente. Y bueno, el día de hoy tenemos sesión doble, son dos sesiones breves de 45 minutos a 1 hora cada una, y comenzamos el día de hoy con un invitado egregio. Algunos de ustedes lo conocen porque el maestro Gaspar Machorro forma parte de la plantilla docente de Logic para todos los temas de impuestos en general, impuestos inmobiliarios en particular, como titular incluso de la cátedra de ese curso. Mi querido Gaspar, bienvenido, muchísimas gracias por compartirnos esta tarde, sobre todo para ti, para ustedes, abogados, fiscalistas, contadores públicos, que estas dos últimas semanas del año son la locura. Muchas gracias, buenas tardes, un gusto saludarlos. Gracias por la invitación, es un honor estar aquí compartiéndoles algunos puntos relevantes. Efectivamente, como lo mencionas, estamos en el cierre del año. Es toda una revolución por lo que termina y por lo que va a comenzar el próximo año. La atención se pone a todo lo que da en esta última semana, la siguiente también. Adelante. Permíteme, por favor, leer tu semblanza. El maestro Gaspar Machorro es contador público y maestro en contribuciones por la UAP, actualmente asesor fiscal en el sector privado en áreas estratégicas de impuestos, especialista en cumplimiento de prevención del lavado de dinero, compliance, especialista en IMSS, CIROC, especialmente o particularmente en el ramo de la construcción, el ámbito o ramo inmobiliario. Como les venía comentando, Gaspar, pues nuevamente muy agradecidos, muy honrados porque nos prestes unos minutos de tu tiempo para actualizarnos en esto que tiene que ver con nuevas obligaciones y algunos cambios en las obligaciones fiscales que hay que conocer, hay que tener en cuenta. No vamos a profundidad, sino más bien a que nos sigas, nos presentes, nos comentes, en primer lugar, en qué consisten esos cambios y en segundo lugar, muy importante, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué repercusión pueden tener? Y concretamente con esto. Primer cambio sustancial o no, Gaspar, esta nueva obligación fiscal de todos los mexicanos mayores de 18 años o cumpliendo 18 años. Llegas a tus 18 años, apagan las velitas del pastel, puedes tomar legalmente tu primera copa de vino y tienes la obligación de inscribirte en el RFC. El SAT está esperándote con las puertas abiertas. No hay citas, pero de todos modos tienes esta obligación para que te inscribas al RFC. Por favor, Gaspar, platícanos en primer lugar de dónde viene esto. ¿Por qué una obligación de este tipo que hasta antes del 1 de enero de 2022, pues a lo mejor parecía impensable? Si no necesito tributar o no tengo obligaciones fiscales, ¿por qué debo tener o por qué debo pertenecer al Registro Federal de Contribuyentes? Gracias, sí, adelante, mira. Brevemente les puedo comentar que tal vez incluso alguno de ustedes ha tenido esa vivencia, pero de un par de años para acá, con toda seguridad les puedo comentar que les tocó vivirlo, o si tienen hijos estudiantes que se acaban de titular, les tocó vivir la situación de que para el trámite del título y la cédula profesional les están solicitando la firma electrónica. Entonces, ese es un primer punto crucial que desde luego está plasmado en la exposición de motivos, porque se venía presentando ese fenómeno. Había muchos estudiantes recién egresados, mejor dicho, ya terminaron la licenciatura y requieren hacer el trámite de título y cédula profesional. Y curiosamente, lo que están pidiendo ahora, ya recuerden ustedes también que la cédula profesional ya es digital, ya no es aquella cédula profesional que te entregaban en una credencial donde salía tu fotografía y los datos en general de la profesión que amparaba la cédula profesional. Incluso aquellos que extraviaron la cédula profesional y hacían un trámite de reposición en fechas recientes, el proceso ya no es que te van a dar esa credencial plastificada. Ya no existe esa cédula profesional, solamente te van a dar
la digital, igual que como sucede con varios trámites, entre ellos el acta de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Ya se tramita de manera digital. De ahí es donde surge el primer planteamiento de los motivos que llevaron a este cambio en la ley. Desde luego, hasta este momento, de 2021, literalmente no existe esa obligación en el Código Fiscal de la Federación. No existe una obligación para los mayores de edad, o sea, solo existe la obligación de contar con un RFC para los que se deban considerar contribuyentes. Y para considerarte un contribuyente, básicamente se planteaba la realización de actos o actividades, o sea, de entrar al ámbito comercial, en el cual tendrías necesidad de a lo mejor expedir una factura, desde luego las consecuentes necesidades posteriores como hacer tus declaraciones, pagar tus impuestos, etcétera. Y desde luego no lo podrías hacer si no tienes un RFC. Ahora, lo de los mayores de edad, desde luego el trasfondo, hay mucha polémica en ese sentido. Les digo, la exposición de motivos plantea que prácticamente detonó por esa situación que se venía presentando ya en fechas recientes, de que había estudiantes recién egresados que al querer hacer el trámite se topaban con pared porque ya les piden la firma electrónica. Y sorpresa, sin RFC, pues no tienes firma electrónica, ¿no? Ese es uno de los principales motivos y ya se avientan aquella filosofía un tanto romántica de que para entrar a la cultura tributaria y te sea más fácil acceder al campo laboral en el momento en que lo quieras hacer. ¿Por qué? Porque hay personas, cuando tú ingresas a una empresa y necesitan incorporarte al seguro social, te piden tu número de seguridad social, por ejemplo, ¿no? En el caso de México, estoy hablando de México. Claro. Y obviamente hay una obligación inherente para los patrones que es elaborarte un recibo de nómina. El recibo de nómina ya es un comprobante fiscal digital por internet, es decir, un CFDI, como se conoce en el argot de los comprobantes fiscales. Es una factura electrónica, coloquialmente hablando. Y para poder emitir el patrón ese recibo de nómina timbrado, que esa es la terminología técnica, necesita poner su RFC como trabajador. Era otro de los momentos en los que un trabajador o una persona física que recién se va a incorporar al ámbito laboral requería de un RFC y no lo podías dar en el momento porque nunca habías tenido RFC y en ese momento iniciabas tu trámite. ¿De acuerdo? Claro. Ahora, en Estados Unidos, justo por hacer una comparación de un trámite análogo o similar, en Estados Unidos cumples los 18 años y tienes un número de seguridad social, un Social Security Number que funciona prácticamente para todo, casi al grado de que, aun siendo residente no nacional estadounidense, si no tienes un número de seguridad social, no existes en el sistema, no puedes acceder a beneficios, no puedes hacer trámites. ¿Se espera algo similar en México respecto del RFC? Porque ya ves que tuvimos intentos de una base de datos única y una cédula. Tenemos hoy día la CURP, la cédula única de registro poblacional, y ahora el RFC obligatorio para los mayores de edad. Realmente, Gaspar, ¿qué utilidad busca o qué utilidad persigue el SAT con esta, pues hay que decirlo, con esta base de datos unificada respecto de todos los mayores de edad? La realidad es que si a título personal me lo pregunta, yo te diría que no va con ese mismo sentido de concentración o de una base de datos uniforme como la que se maneja en Estados Unidos. Quisiéramos que fuera así, pero falta mucho camino por recorrer, creo yo, acá en México, porque efectivamente tenemos la CURP, que la realidad de las cosas es que la CURP efectivamente ya ha funcionado como un mecanismo de mucho mayor control. Ejemplo muy típico. En la práctica se solía utilizar a personas que habían fallecido para esquemas fiscales que X o Y se planteaban en el ámbito de aquellas asesorías fiscales agresivas. Correcto. Pero ya eran personas que habían fallecido y aún seguían apareciendo activos ante el RFC con una cuenta bancaria abierta y otras XY situaciones. La CURP, por ejemplo, hoy, después de hacer un proceso correspondiente al fallecimiento de una persona, en algún momento se liga a todas las situaciones tanto de seguro social como de RFC ante el SAT y el sistema del registro de población va en automático a informar vía en línea en forma remota, obviamente en tiempo real, cuando ya se actualice la base de datos de RENAPO de que es una persona que ya falleció, la curva ligada al RFC, desde luego, hubo un tiempo también hace muchos años donde se empezó a generar una cédula de identificación fiscal o la famosa constancia del RFC, sí, que solo traía el RFC y después empezó a salir con la CURP.
a la fecha incluso todavía veo contribuyentes que no lo han actualizado y van todavía en el camino lento. Yo creo que va a ser la curva la que en algún momento dado va a llegar a ese punto como sucede en Estados Unidos con el SSN, ¿no? Incluso desde mucho antes de la mayoría de edad en Estados Unidos se puede contar con ese número, ¿no? O sea, estoy hablando de ciudadanos norteamericanos que a lo mejor a partir de 12 años, conforme está establecido en la regulación norteamericana, desde los 12 años ya puedes de manera voluntaria tramitar tu número de seguro social. Y es tu base, va a ser el registro, el rastro de toda la vida para las autoridades en el tema de los beneficios. Fiscalmente está otro registro, pero este es el que de raíz va a funcionar como la base origen de todo. El RFC de los mayores de 18 años en México no creo que vaya por ese camino, sinceramente creo que falta mucho camino por recorrer para llegar a esa unificación, pero sí va por el camino de recaudar más. Ya. Porque les voy a decir lo siguiente, estoy seguro que muchos de ustedes aquí que son padres, tal vez alguna vez le han abierto una cuenta de ahorros a un hijo en un banco que tiene modalidades para cuentas de ahorro de niños, ¿no? De incluso niños. No voy a decir nombres no voy a hacer comerciales, pero imagínense, si ya le estamos abriendo una cuenta de banco a un niño o a un menor de edad, yo creo que el camino va mucho por ese tema. Además de que también para otros esquemas fiscales, de repente se utilizan a los mayores de edad recién cumplidos los 18 años con una actividad económica de repente que donde genera millones y millones de ingresos, también es una situación de recaudación, ¿me explico? O sea, es una situación de vigilancia y fiscalización sin lugar a duda. Ahora, Gaspar, vamos a lo concreto. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué es lo que va a tener que hacer un menor de edad que llega a la mayoría de edad? Porque conocemos el trámite para cuando un trabajador, por ejemplo, requiere su RFC para eventualmente obtener todo el esquema laboral, tendrá que obtener una cita, tendrá que acudir con determinados documentos, identificación, le van a solicitar datos biométricos, tendrá que comprobar su domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Esta base de datos de los menores impone una obligación de hacer, es decir, de ejecutar este registro, o en automático, utilizando la CURP, todos los mayores de edad ya tendrán el RFC. ¿Cómo está planteado en la ley? Y en su caso, ¿tendremos que ver algún tipo de procedimiento en la resolución miscelánea fiscal? Mira, el tema es nuevo y aún esperaríamos efectivamente qué procedimiento marca la autoridad en la miscelánea fiscal en próximos días. ¿Por qué? Toda la polémica que se desató suavizó, ahorita les menciono por qué suavizó un poco la situación en cómo se planteaba en la propuesta. La propuesta solamente ponía la obligación y se acabó. O sea, era de que esta obligación ni me vale, ¿no? Y básicamente se terminaba. La CURP va a ser el documento, digamos que el procedimiento raíz. Hoy existe ya un procedimiento de inscripción al RFC por medio de la CURP, cuando nunca has tenido un RFC. Porque si tú ingresas al SAT con tu CURP como si fueras a tramitar por primera vez y ya tienes RFC, simplemente te va a reflejar un mensaje de que esa CURP ya está ligada a un RFC. Correcto. Es decir, ya lo tienes, ¿no? Entonces, no hay una situación de, ahorita vamos a comentar el tema no va a haber un tema de datos biométricos a menos que tengas que sacar la firma electrónica. ¿De acuerdo? O sea, porque son tus huellas, la iris y etcétera, las fotos, todo un montón de cosas, a menos que quieras sacar la firma electrónica, porque ya vienen, ahorita hablamos de este tema, de algunas situaciones en particular. Entonces, de entrada, por el tema de la inscripción al RFC, nos olvidamos de datos biométricos. Eso ahorita nos lo adelantas, pero únicamente, o mejor, continúa únicamente para el trámite de la firma electrónica. Así es. Perfecto. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene un nuevo mayor de edad, un nuevo adulto para cumplir con esta obligación a partir de que cumplen los 18 años? Pues si el 1 de enero del 2022 cumple 18 años, ya cayó en la obligación. Ya se cumple. En automático, es instantáneo. Automático. Sí, ya se cumple la hipótesis tal cual va a estar en vigor a partir del 1 de enero. Si las reglas dicen otra cosa, porque en transitorios no lo hay, en transitorios del mismo decreto de las reformas, no hay ningún tiempo de que, como luego suele hacer la autoridad, te esperarás en los próximos 3 o 4 meses o en lo que el sistema del SAT lo habilita, yo no sé. No hay nada plasmado así en los transitorios. O sea, así como está en ley, en reforma, tienes la obligación, si el 1 de enero del 2022 cumples 18 años, ya caes en el supuesto de la obligación de inscribirte al RFC. Ahora,
Los que ya cumplieron 18 años los tienen cumplidos, pero todavía no tienen RFC, su obligación nace igualmente el 1 de enero, sin ningún tipo de periodo para realizarlo. O sea, en pocas palabras, quien el 1 de enero, bueno, el 1 de enero es sábado, 2 de enero, domingo, lunes 3 de enero, quien el lunes 3 de enero no ha tramitado su RFC a través, por ejemplo, de la página con su CURP, ya estaría, por ejemplo, incumpliendo las disposiciones y sería sujeto de una eventual sanción económica, una multa por incumplimiento de obligaciones fiscales. En concreto, sí estaría incumpliendo con la obligación fiscal de inscribirse al RFC por tener ya la mayoría de edad. Realmente no va a haber sanciones, porque eso sí está plasmado a través de transitorios de que no les serán aplicables sanciones. Ojo, en los casos específicos en los que te inscribas al RFC sin obligaciones fiscales o sin actividad económica. Hay un parámetro al momento que te inscribes donde si tú tienes actividad económica, eliges una actividad, llenas un cuestionario y te va guiando el sistema por una serie de actividades para que tú vayas colocándote en la que te corresponde de acuerdo a tu actividad. Pero si no vas a tener actividad, por eso es que la polémica estuvo muy intensa, pero ya que el Congreso corrige la plana, en el Congreso se pone que el RFC no va a ser una inscripción automática, tú vas a hacerlo por ti mismo y te inscribirás en un sector que se llama sin actividad económica. Y automáticamente tú tienes una inscripción en el RFC donde no vas a tener obligación ni de presentar declaraciones ni de pagar impuestos por la misma naturaleza. Y de la misma forma, eso sí está plasmado en los transitorios. No va a haber sanciones. O sea, hay un incumplimiento X o Y, no hay sanciones porque estás en un régimen donde ni siquiera fiscalmente no vas a figurar. Vas a existir con un RFC, pero fiscalmente no operas en términos de para poder contribuir, ¿no? Por ahí entonces podríamos hablar, nuestros abogados doctrinistas lo dirían, alguno lo está pensando, de una norma imperfecta. Tienes que hacerlo al cumplir los 18 años o si ya los cumpliste y no tienes RFC, tendrías que hacerlo a partir del 1 de enero, pero el hecho de que no lo hagas mientras no incurras en cualquier actividad de la que te detonaría, por ejemplo, la causación de cualquier impuesto, entonces no hay una sanción. Tienes que hacerlo, no hay una sanción, por lo menos de momento. De momento es correcto, sí. Y yo estoy seguro que en las reglas van a poner algo más laxo todavía, porque es indudable que hay unas situaciones, va a ser complicado. Si cuando se quiso hacer lo de la CURP fue complicado, y hablando, ¿por qué? Porque la CURP justamente abarca a todo un ámbito de población mucho más extenso, desde recién nacidos. Entonces, todavía se presentan problemas, o sea, es un tema, cada vez funciona un poco más óptimo, pero se presentan problemas. Con homonimias y todo ese tipo de cosas. Ahora, con el RFC, con mayores de edad, híjole, pues yo nada más quiero ver si el sistema del SAT, con su base de datos, que de repente nos paran por ahí y nos hacen sufrir a los contadores en fines de mes, etcétera. Yo más quiero ver qué tanto aguanta su base de datos para seguir soportando tanta información que va a seguir alimentándose ahora de un mundo que estoy seguro, si estamos hablando de que México es una población que se está quedando, digamos que ya no hay mayores de edad, ya no hay tantos adultos mayores, es todo, ya digamos que el tema está cambiando, ya vamos a tener una población mucho más joven, que es la que plantean lo de la famosa crisis de las pensiones dentro de algunos años, precisamente de esta población joven que hoy es cada vez más grande. O sea, imagínense cuántos RFCs de mayores de edad tendrán que incorporarse al sistema a partir del próximo año, ¿no? Correcto. Entonces, Gaspar, esta pregunta que tenemos en pantalla era como la duda. La has dejado zanjada, pero de cualquier modo quiero planteártela directamente. Entonces, un adulto joven, un recién llegado a los 18 años, hará su inscripción a través de Internet, utilizando su CURP, cabrá o entrará dentro de un régimen o dentro de un no régimen o un régimen que es el de sin actividades, que es semejante al régimen de suspensión de actividades que existe para persona física o es simplemente un régimen sin actividades y no es como que lo van a trasladar en automático a un régimen como el RECICO, el régimen simplificado de confianza, ni ningún otro. Simplemente existirá, tendrá un RFC, pero cabrá o estará en una base de datos en un apartado de no obligaciones, absolutamente ninguna obligación. Sí, es correcto. De hecho, hoy ya existe esa modalidad para algunos contribuyentes.
Pero efectivamente, ni siquiera, o sea, no te van a incorporar ni asalariado, o sea, el SAT no va a adivinar ni va a imponerte porque eso sería un abuso. Ahí sí, para que veas, estaríamos en una cuestión a todas luces completamente ilegal, o sea, no te pueden colocar en un supuesto donde no estarás, ni vas a ser asalariado, si es que es el supuesto, desde luego, ni actividad empresarial, ni honorarios, ni reciclo, ni accionista, ni ningún otro. ¿De acuerdo? Entonces, vas a estar como sin actividad económica. La modalidad que hoy aparece en algunas constancias dice literalmente sin obligaciones fiscales. Solo tienes un RFC y no llenas ningún cuadrito donde venga declaración mensual del IVA, declaración mensual de ISR, nada de eso. O sea, por eso vas a aparecer solo con tu RFC que va a tener tu CURP y se acabó. Excelente. Astrid hace una pregunta que de algún modo ya hemos atacado directamente, Gaspar, pero cuando hablamos de los que recién cumplen 18 años, de pronto la mente se fija en esos. Cuando hablamos de cualquier otro adulto, independientemente de si tiene 25, 30, 60 años, a partir del 1 de enero, de cualquier modo, tendrá también que obtener su RFC. Es decir, ahora sí estamos incluyendo a todos independientemente de la edad. Es correcto, porque hay contribuyentes hoy que no tienen RFC y son personas de más de 30 años, por ejemplo, ¿no? O sea, no son recién cumplidos los 18, son de más edad y hoy no tienen RFC y es un hecho, existen todavía. Perfecto, muy bien. Pues algo tan sencillo como esto, como este tema de una nueva obligación, una inscripción obligatoria, norma imperfecta por transitorio, ojo con esto, ya nos lo dijo Gaspar, se prevé que no habrá sanciones por incumplimiento, pero de cualquier modo tienes que hacerlo, podría cambiar por resolución y demás. Antes de pasar al siguiente tema, a otros cambios en las obligaciones fiscales, Gaspar, la pregunta respecto de la inscripción obligatoria en el RFC es, ¿prevés alguna afectación material a derechos sustantivos, alguna violación de derechos humanos por esta nueva obligación? O sea, ¿se espera algún tipo de marejada de amparos como suele ocurrir con cambios a las disposiciones fiscales? ¿O tú prevés que esta es una mera regulación de trámite que no conlleva mayor perjuicio al contribuyente? Pensando a lo mejor en clientes o potenciales clientes tuyos. Yo considero que no hay, así como estaba en la propuesta, sí violentaba, o sea, en varios sentidos violentaba algunas situaciones porque justamente te metían al globo donde no tenías tú que participar, así como que cómo y de dónde y para qué y por qué, ¿no? Pero con los cambios que les digo, corrigió la plana del Congreso, en mi punto de vista particular es, no hay mayor afectación porque ya no vas a tener ninguna cuestión de preocuparte de que si ahora tengo que pagarle a un contador para presentar las declaraciones o cuidarme de que no se me olvide la declaración de determinado mes o me van a multar, aunque mandas en ceros, etcétera. Sin lugar a dudas, estoy seguro que van a plantearse por ahí el tema de los amparos y todo lo demás, pero pues desafortunadamente hemos visto que ese tipo de cambios se corrigen al siguiente año o en medidas de facilidad administrativa, de tal manera que eliminen o reduzcan en cierto modo ese impacto que tenga la situación del RFC, ¿no? Y sobre todo porque, de todos modos, el juzgador, quien le toque analizar el caso, se fijará en cuáles fueron las motivaciones que tuvo el legislador para proponer esto, ¿no? Y como ya lo dije, se está presentando la situación de que el origen fue porque muchas personas tenían que tramitar su título y su cédula profesional y necesitaban la firma electrónica. Sin RFC no la tenían, entonces se empezó a tocar ese tema en particular. Entonces no busca para ellos en la exposición de motivos una situación de recaudación, pero los que estamos de este lado, si vemos el otro lado de la moneda, sabemos que sí camina por un lado B de recaudación, sin lugar a dudas, pero si no vas a estar en un supuesto de actividades económicas, mientras no hayan comprobantes fiscales emitidos por ti o un comprobante de nómina que esté a tu nombre, etcétera, pues no va a pasar nada, o sea, no va a llegar a más. O una cuenta bancaria, pero ojo, por eso es que es delicado saber en qué camino podríamos estar moviéndonos como menores de edad, ¿no? O que estemos por cumplir 18 años. Claro, mira, me voy a regresar aquí. ¿Qué implicaciones tiene? Porque me plantean la pregunta en privado y les invito a ponerla en el público en general. Si habrá que darse de alta, fíjate qué interesante por dónde saltó esta pregunta, en el buzón tributario. Es decir, no tengo obligaciones, pero tengo obligación como mayor de edad
también de activar mi buzón tributario junto con mi RFC, o ni siquiera esa obligación existe? Esa obligación sí existe para todos los contribuyentes. Entonces, por eso es que es curioso, precisamente, así como está de tajo, debería inscribirme al buzón tributario, debería registrarme en el buzón tributario. Todos los que tienen RFC tienen buzón tributario. ¿Qué es lo que pasa? Que en estricto sentido, justamente los que tienen actividad económica y que sí necesitan, porque el buzón tributario convive con todas las cuestiones de facturación, de declaraciones, prácticamente es ese tema de las declaraciones y todas las obligaciones que tienes que cumplir para que haya esa comunicación con el SAT. Pero si tú estás sin obligaciones fiscales o sin actividad económica, mi punto de vista es que no tendrías por qué estar escrito en el RFC. Sin embargo, se liga al buzón tributario la obligación, es una obligación natural del artículo 27, en esa misma, en donde están plasmado las obligaciones del RFC en general. Y sí tendríamos. ¿Por qué? Porque el buzón tributario no solamente es un medio de notificación o de molestia, entre comillas. El buzón tributario es un medio de información. O sea, recuerden que el SAT tiene una obligación de informar, de asesorar y de mantener informado al contribuyente sobre ciertas situaciones en cuanto a lo que implica propiamente ser un contribuyente. Y entonces a través del buzón te mandan comunicados como, por ejemplo, recordatorios de que debes contar, de que en el mes de mayo se reparte la PTU, un decir, ¿no? Aunque tú eres ajeno a eso, ni siquiera te corresponde, pero te llegan de repente ese tipo de mensajes en el buzón tributario. Correcto. Efectivamente, yo considero que si estamos hablando de que no va a haber ninguna otra obligación más que tener el RFC, porque vas a estar sin actividad económica, que eso se traduce, como hoy lo veo, a sin obligaciones fiscales, pues en automático tampoco deberías tener la obligación del buzón, porque no tener el buzón tributario también implica sanciones. También implica sanciones. Entonces, viéndolo de ese lado y en estricto sentido y atendiendo a la interpretación de lo que se busca, si eres un recién mayor de edad, que todavía eres universitario y aún te paga la escuela a tus papás, en términos civiles ya sabemos qué es lo que implican esas situaciones, pues desde luego en términos fiscales ni modo que te traduzca ahí una obligación más, porque son más y más obligaciones. Tener RFC y tener actividades son una infinidad de obligaciones que para qué les cuento, ¿no? Entonces, considero yo que debe descartarse esa obligación y seguramente también por reglas nos los van a aclarar, ¿no? Excelente, pero como dijiste, hay que esperar a las reglas. De no haber alguna disposición en las resoluciones misceláneas, en la resolución miscelánea fiscal, habría que considerar que esa sí es una obligación que se sigue de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Muy bien. Gaspar, RFC fue solo uno de los cambios. Hubo decenas de cambios, algunos minúsculos, desde los requisitos en los comprobantes fiscales digitales, nuevos complementos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hubo otros que, si bien han pasado desapercibidos, salvo para aquellos como tú que están día a día y con ojo educado, hay otros cambios que sí nos conviene conocer, más allá del régimen simplificado de confianza, de esta u otras obligaciones que sí han estado, pues hay que decirlo, en los medios de comunicación. Nosotros escogimos 3 y comenzamos por este que afecta directamente a un gremio esencial en la economía mexicana, que es el de ustedes, el de los contadores públicos. Iniciativa por la que, derivada del dictamen que un contador público emita respecto de una empresa, persona física o persona moral, si llegas a obtener, y voy a utilizarte en primera persona porque te afecta directamente, si llegas a tener conocimiento de que el contribuyente incumplió con disposiciones fiscales o aduaneras, llámese outsourcing, llámese mal cálculo, deficiente cálculo, no pagó, pagó menos, etcétera, o llevó a cabo operaciones que pudieran constituir delitos fiscales, tienes obligación de informarle al SAT, pero adicionalmente, si no informas, si no te conviertes en un soplón directo, entonces, desde la suspensión de tu registro hasta pena de 3 meses a 6 años de prisión. Huelga decir que imagino que tu opinión es contraria a esto, pero me gustaría, por favor, que abundaras un poco en de dónde surge esto y cómo planean vivirlo los contadores públicos. ¿Se ampararán? ¿Qué pasa o qué sucede con el secreto profesional? En fin,
Por favor, Gaspar. También muy polémico el tema, sobre todo lo que tiene que ver con el alcance del secreto profesional. Desde ya algunos años también, tiempo atrás, se está, por parte de lo que es en el tema fiscal, la autoridad fiscal, las autoridades fiscales están haciendo que ese concepto del secreto fiscal se vea cada vez más diluido. O sea, algunas acciones, incluso esto no es novedoso, porque a partir del año 2020, cuando se incorporaron los famosos esquemas reportables, que ya se supone que en 2021 estaban totalmente funcionando, ya existe la obligación. Olvídense del tema del contador público inscrito que hace un dictamen para efectos fiscales. Como contadores, prestadores de servicios profesionales de contabilidad y asesoría fiscal, por ejemplo, ya existe una obligación que era los famosos esquemas reportables. Avisarle al SAT de aquellas operaciones donde tú conocías de algunos esquemas que buscan, porque ese es justamente el fondo del asunto, donde buscas, digámoslo de esta manera, como que disminuir la base impositiva. O sea, básicamente no es eso, es eludir, o sea, lo que tú gustes y mandes es ver disminuida la base impositiva con algún esquema o algún plan o alguna estrategia. Se supone que desde hace ya un par de años empezó la obligación del esquema reportable por parte de los contadores. Ahora, desde luego la autoridad se daría cuenta de estos casos en una revisión, porque no opera en automático, o sea, no va a adivinar, o sea, la autoridad de los números de la empresa no lo va a adivinar. Y ahora, llegan al tema del dictamen porque se habían dado cuenta precisamente que el contribuyente utilizaba el dictamen como una especie de escudo. El dictamen, ¿qué es lo que te da? Te da tiempo, te genera un poco más de tiempo respecto del momento en que una autoridad te puede revisar, porque en el procedimiento del dictamen primero tiene que revisar la información del auditor, del contador público que hizo el dictamen. Entonces, en cuanto al tema del incumplimiento de disposiciones fiscales, es fino ese asunto y es muy delicado y va en el simple hecho, por ejemplo, de que si en un dictamen te das cuenta que el contribuyente no pagó impuestos o que debe algunos impuestos, lo ideal es que sean pagados. Esa es la recomendación que siempre se emite como contador público que dictamina. Lo ideal es que los pagues antes de que se envíe ese dictamen, para que el dictamen ya no presente esas diferencias, porque tienes un plazo de 10 días después de ese dictamen para que lo pagues, pero no vale la pena llegar a ese punto. Es preferible que el dictamen, como decimos nosotros los contadores, se vaya limpio. Entonces, eso lo puedes subsanar rapidísimo. Lo que no puedes subsanar es la situación de los delitos fiscales, porque es muy probable que haya algunas situaciones que no se configuren como delito en el momento en que tú haces un dictamen, pero con el paso de los años, alguna situación, les voy a decir la más clara, operaciones con proveedores de la lista negra. Correcto. En el momento en que tú haces el dictamen, es probable que ese proveedor no tenía esa circunstancia y a lo mejor tú haces la diligencia debida para revisar que no tenga supuestos de ese tipo, un proveedor de esta empresa. Y resulta que dentro de 3 o 4 años, sorpresa, algo detonó que ese proveedor sea publicado en una lista negra. Y es porque voy a poner este caso muy específico porque es de lo más común que sucede actualmente. Y hay una cuantía, el famoso 7 millones y fracción de pesos, en el que se configura ya el delito de defraudación fiscal que implica una pena de prisión, incluso, para el contribuyente o el representante legal o el administrador único del contribuyente. Bueno, ese es un ejemplo donde yo cómo lo voy a saber, yo no voy a adivinar si dentro de 4 o 5 años este proveedor va a estar en ese supuesto. Entonces, ¿cómo me van a configurar a mí un delito que no existía cuando yo hice el dictamen? Caso muy común, ¿no? Aquí sí, yo creo que se excedieron, pero no es tanto porque la regla esté puesta para que se castigue. Si se dan cuenta, es un tanto preventiva. Lo que hacen al poner este tipo de disposiciones es que nosotros como contadores cada vez, a título personal les puedo decir esto, somos un poco más diligentes o más selectivos en la cuestión del comportamiento de contribuyentes que forman parte de la cartera de clientes. Correcto. Porque hay contribuyentes que te dicen que de todas van con la bandera de que yo no quiero pagar impuestos y a ver cómo le hacen. Pues no, espérate, no es la filosofía, ¿no? Entonces vas para atrás, ¿no? Desde ahí se los puedo comentar. Yo creo que esta medida va más en el sentido de inhibir un poco también la práctica, no del contribuyente, sino del contador, que simplemente por el tema de tener un cliente más en la cartera, pues le entras a un juego de un cliente que a lo mejor su perfil es agresivo y que sabes que en algún momento se puede configurar un delito
y te vayan a llevar entre los pies, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso. De acuerdo. Muchas gracias por esas precisiones, Gaspar. Ahora, otra de las obligaciones nuevas o modificadas, y esta toca directamente al ámbito inmobiliario, concretamente a esas estrategias que desde el ámbito civil, desde el ámbito sucesorio, incluso en estrategias precisamente de herencias en vida, permiten el desmembramiento, la separación del derecho de propiedad entre la nuda propiedad y el usufructo. La nuda propiedad como la titularidad del derecho del dominio sobre un bien. Concretamente estamos hablando en esta disposición sobre el bien inmueble, y el usufructo, que es esa facultad de disfrutar los frutos, las rentas, el uso del inmueble por dos personas distintas, pero como un derecho real, que implicaba en el pasado y hasta antes del 1 de enero, pues una división del 50% y 50%. Para el impuesto de transmisiones patrimoniales, el ISABI, simplemente se dividía en 50% el valor del inmueble, y si transmitías el usufructo solo pagabas el 50% del impuesto. Para efectos de ISR, a veces sí, a veces no se reportaba. En fin, ¿en qué consiste esta nueva regla, Gaspar, cuando aplicamos ese desmembramiento, esa separación entre nuda propiedad y usufructo? Lo que están haciendo es castigar el momento en el que se vuelva a consolidar. La separación que se hizo en su momento entre usufructo y nuda propiedad buscó un beneficio fiscal. Esto sucedió parecido a lo que fue cuando quitaron los beneficios de las sociedades inmobiliarias de bienes raíces, las famosas CIBRAS, que diferías el impuesto. Cuando ya llegó un momento en que dijeron, se quita el beneficio y tienes hasta tal periodo para pagar el impuesto. En este caso, al plantear este momento, en lo que están haciendo en la ley es nulificar todas aquellas estrategias que se hubieran basado en estos esquemas de separar la nuda propiedad y el usufructo. De tal manera, ¿cómo le van a hacer ahora? Si esas operaciones ya se hicieron, no se van a molestarse en regresarse a la operación, a la temporalidad en que se haya realizado esa operación. Lo que van a hacer es que en el presente, a partir del 1 de enero de 2022, cuando se vuelva a consolidar el usufructo, digamos que venga de regreso hacia la nuda propiedad, le van a considerar ingreso acumulable. Entonces, eso lo que están haciendo es castigarlo por el beneficio que tuvo en su momento para evitar la carga impositiva, tal como lo acabas de mencionar, ¿no? Básicamente en eso se basa, para que tengan ese castigo. Y el otro castigo va en el tema de que, pues, ese usufructo, quien adquiera un usufructo, también se va a considerar como un activo fijo que van a solamente poder depreciar un 5% en todos los esquemas de que, como si hubieras adquirido la propiedad. ¿Me explico? O sea, es el tratamiento que le van a dar. De acuerdo. Entonces, hoy día, para cualquier transmisión de un derecho real sobre inmuebles, pues se pasa por un fedatario público. El fedatario público da fe de esa venta o donación del usufructo respecto a separación de la nueva propiedad, que generalmente es reservada por el dueño original, o al revés, se transmite la nuda propiedad y se reserva el usufructo, y repetimos, se partía en un 50 y 50% sobre el avalúo que en ese momento se realizaba, o ni siquiera había avalúo. Hoy lo que nos dices es, vas a transmitir el 50% en un momento, pero cuando se consolide la propiedad tendrás que obtener otro avalúo, primer gasto adicional, y pagarás impuestos sobre el nuevo valor del inmueble en aquella porción respecto de la consolidación, ya sea del usufructo y la nuda propiedad hacia el nuevo dueño, o el retorno del usufructo hacia el dueño original. En ambos casos, en pocas palabras, vas a tener que pagar un avalúo y pagar más, porque generalmente los bienes inmuebles aumentan de valor con el transcurso del tiempo. Y la base de referencia será ese avalúo. Entonces, ya no existe el dedazo, sino que va a haber un valor de referencia muy palpable, muy tangible. Entonces, creo yo también, si te das cuenta, es un tema de tratar de inhibir de a poco esos esquemas que se utilizaban con estas figuras, ¿no? Entonces, claro, habría que ver esa conveniencia o no, porque mientras no tocaron esto, así como que literal, como lo estamos viendo ahora, pues las operaciones se venían realizando y había situaciones de abuso. Realmente lo que llevó a esto fue aquellas situaciones de abuso que la autoridad detectó en ejercicio de sus facultades de comprobación. Entonces, como dices, se acabó el encanto del negocio. De acuerdo. Y mi querido Gaspar,
la última de esas obligaciones o cambios en las obligaciones fiscales para este 2022, de las que vamos a hablar aquí, repito, por favor vean cada uno con su contador particular o con aquel o aquella con quien realizan sus estrategias fiscales, la inmensidad de cambios que hubo, pero esta me parece también sumamente relevante, Gaspar, porque hace años literalmente que no se tocaban los requisitos para las cuentas mulas, para la deducción de cuentas incobrables o de cartera vencida, que muchas empresas tienen por ahí acumuladas y que el único requisito que antes se tenía para poder deducir una cuenta incobrable era presenta la demanda como si fueras a cobrarlo, y eso era todo. Y avísame y ponlo en tu declaración anual, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto nos encontramos con este gran cambio que quiero leer completo el párrafo, porque si antes los requisitos eran cuasi nulos, hoy día ya pareciera que para el contribuyente promedio, pues ya no va a existir la deducción de cuentas incobrables. Número 1, no cualquier crédito que al momento de su vencimiento fuere mayor de 30,000 UDIs, los créditos grandes, pensaríamos, se entenderá que existe notoria imposibilidad práctica de cobro, que este es el requisito para enviarlos a deducción, cuando el contribuyente haya agotado todos los medios legales para conseguir el cobro. Número 1. Y 2, que se tenga una resolución definitiva por autoridad competente. En la práctica esto significa, Gaspar, ¿quieres deducir tu cuenta incobrable? Número 1, cóbrale extrajudicialmente o judicialmente. Número 2, si eres abogado, presenta la demanda. Si no, contrata a un abogado que presente la demanda. Número 3, dale seguimiento completo a la demanda durante meses o años, erogando lo que eso cuesta. Número 4, llévala hasta la resolución firme que cause estado. Antes no nos dijo, gánale, ¿no? Porque ya con eso tendríamos. Por favor, Gaspar, ¿qué tenemos que entender por cuentas incobrables? Y este mecanismo, ¿cómo lo ven, cómo lo plasman tu gremio? ¿Qué opinión te merece? Y vuelvo al mismo punto. Es una situación que se presentó por otra vez las mismas prácticas recurrentes gracias a ciertos esquemas que por ahí se manejaban. Aquellas que no llegaban a ese monto, pues era un poco más sencillo hacerlas a la aplicación de las cuentas incobrables. Pero hay una condicionante de que tendríamos que avisarle a la contraparte, porque si yo deduzco, aquí se cumplía el parámetro de la simetría fiscal. Si yo voy a deducir eso que me debes, tengo que darte un aviso a ti cliente, para que tú acumules. Porque la contraparte es que se traduce en una deuda perdonada o en una deuda que ya no vas a pagar en beneficio de aquel que no lo va a pagar. Entonces, hay un procedimiento muy específico. Este planteamiento viene a dar lugar con esta situación de que no va a bastar, simplemente lo que hicieron fue ampliar el esquema y el espectro, no va a bastar con que presentes la denuncia, obtén la resolución definitiva. Desgraciadamente eso te puede llevar un buen rato, como lo mencionas, llevar una carga financiera, y pues a veces no sé si valga la pena o no valga la pena, tendrían que evaluar cada quien su situación en particular, pero vamos a ver también en las reglas cómo ponen el procedimiento, porque para ver qué procedimiento se debe seguir en esa situación. Y los puntos de menor de esa cuantía, pues siguen siendo las mismas reglas para aquellas cuentas incobrables, porque son las poco representativas. O sea, en términos recaudatorios, no le afecta tanto al contribuyente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Totalmente de acuerdo. En este sentido, los 30,000 UDIs, es decir, el cambio viene en aquellas cuentas incobrables a partir de 30,000 UDIs que equivalen a la fecha del 25 de diciembre, es el último cálculo de UDIs que nos da el Índice Nacional de Precios al Consumidor, son 213,167 pesos. Para poder hacer un cálculo matemático simplificado, la deducción implicaría pues ahorrar el equivalente del 30% de lo que ese ingreso acumuló en su momento, que puede haber sido hace meses o hace años. Entonces, de entrada, ese es el ahorro buscado, pero habrá que restarle, como bien dijiste, los gastos del abogado que tendrá que llevar el juicio hasta el final. Me parece buenísima la aportación que Tania nos hace aquí en el chat. La autoridad perdió de vista que muchos deudores resultan ilocalizables. De cualquier modo, habrá que gastar, por ejemplo, en las publicaciones de edictos,
seguir el juicio en rebeldía, llegar a una resolución en rebeldía y esperar a que cause estado antes de poder aplicar esa deducción. Puede incluso suceder que si tú lo hubieras querido aplicar en el 2022 e inicias con este trámite el 3 de enero de 2022, vayas a poder deducirlo, ¿qué, Gaspar? Hasta el 2023 o 24 cuando cause estado, dependiendo del juzgado. Sí, o sea, el momento en que se plasme la sentencia, digamos que el documento fuente va a ser ese. Aquel documento que me diga, ya terminó el procedimiento y ganaste, ¿no? O sea, ya obtuviste la resolución definitiva. Pero pues desgraciadamente como no cobras, o sea, ya terminó todo el proceso en ese momento y efectivamente en ese es el momento. Si no te puedes regresar el año anterior o el año que se creó la deuda, te vas en el año en que se genere la resolución. Excelente, es decir, hasta que se cumplen todos los requisitos para la deducción. Es correcto. Perfecto. Pues mi querido Gaspar, esto es, perdón, esto es una pintada nada más, repito, de todo lo que no podemos no saber en materia fiscal, y la verdad es que este legal opening en ese sentido fue estupendo. Pudimos tocar la reforma en materia de outsourcing, pudimos tocar someramente, por supuesto, pero integralmente el régimen simplificado de confianza, y hoy nos pones enfrente algunas otras obligaciones de las que, si no nos lo dices tú, probablemente nos pasan de noche, a menos que hubiera un interesado. Entonces, muy agradecidos contigo, maestro Gaspar Machorro. No nos queda más que agradecerte e incluso invitarte, por favor, a que te quedes si es tu interés, y a todos no se vayan, porque ahora pasamos directamente a esta sesión y a esta presentación que tiene que ver con la inconstitucionalidad de algunas porciones normativas de la ley de extinción de dominio con el maestro Elliot Beller. Primero que nada, te agradezco, Gaspar, este tiempo, tu presencia aquí y compartir con nosotros el conocimiento. Muchas gracias por esta tarde. Gracias por estar aquí con nosotros. Los dejo. Muchas gracias por la invitación. Adelante, a la orden, con todo gusto.